Buena gente, ¿cómo están? Acá les habla Eloy. Hoy vamos a continuar con continuidad. Bueno, vamos a tratar de que estos conceptos que vamos a repasar, ¿sí? O sea, lo que podamos entender de que todo esto que vamos a estar viendo, muchas cosas son una extensión de lo que se veía en análisis 1, ¿sí? Es decir, no es que vamos a descubrir propiedades nuevas de la continuidad, revolucionarias, etcétera, sino que va a ser más que nada como una extensión de estas propiedades. Entonces, como primera definición, ¿cuándo una función es continua? Bueno, se acuerdan que eso quería decir, básicamente implicaba tres condiciones, ¿no? En este cuadrito está bastante resumida la condición de continuidad, pero la idea sería que, primero que nada, la función esté definida en el punto, ¿sí? Esa condición es súper importante. La otra condición es que exista el límite, ¿sí? Es decir, que esto ustedes los calculen y les dé L, supongamos, ¿no? Siendo L un número genérico. Y la tercera condición, ¿sí? Era justamente que lo que les diera la función evaluada en el punto coincida con lo que les daba el límite. ¿Está bien? Fíjense que en este cuadrito pareciera como que está todo resumido, es como directamente les dice cuando la función es igual al límite, ¿no? En pocas palabras. Pero recuerden que analizar la continuidad por definición en un punto implica verificar estas tres cositas, ¿sí? Ahora bien, como ustedes recordarán, la idea no es que si a nosotros nos hacen analizar la continuidad de una función en un dominio, ¿sí? Nos pongamos a ver la definición de continuidad en cada valor, en cada punto de ese dominio, ¿sí? No es la idea. Sino que lo que tratamos de hacer es, siempre que se pueda, utilizar las propiedades de la continuidad, está bien, y en el hipotético caso de que estemos, por ejemplo, en un punto conflictivo o en una frontera de alguna región en el que por ahí la función es una función a trozos y a un lado de esa frontera la función tiene una forma y del otro lado de la frontera la función tiene otra forma, entonces reservaríamos esa situación para el cálculo de continuidad por definición, ¿sí? Pero la idea es que ustedes recuerden que cuando nosotros teníamos funciones, por ejemplo, si yo conozco una función f, una función g, ¿sí? Como por ejemplo les dice acá, una función f y una función g que ustedes conocen que son continuas en algún punto, entonces ustedes pueden usar esa información para poder analizar la continuidad de quizás, por ejemplo, la suma de esas funciones o la resta. Es decir, por ahí ustedes tienen una función, ¿sí? Llamémosla si quieren una función h. Esta función h se caracteriza por definirse como, por ejemplo, acá, ahí va, ahora sí, se reveló el lápiz, ahora sí. Entonces, les decía, imagínense que tienen una función hxy, ¿no? De tal forma que esa función se define a partir, ¿sí?, de la suma de otras dos funciones. ¿Está bien? Este caso es bastante sencillo, pero es para que más o menos entendamos de dónde viene todo esto. Fíjense, si f ustedes conocen que es una función continua, por ejemplo, en alguna región en particular, y también conocen que la función g, por su parte, también es continua en la misma región en la que f era continua, entonces yo podría utilizar esta propiedad, ¿sí?, de la suma de funciones continuas para extender la continuidad de h también a esa región en donde f y g eran continuas. En pocas palabras, si yo tengo una suma de funciones continuas, ¿sí?, su suma también será una función continua. Lo mismo para la resta, para el producto, pero para la división recuerden que la condición esencial para esto es que la función que está en el denominador no se anule en el punto o en la región que ustedes estén trabajando, ¿sí? Recuerden que eso era primordial. Pero es verdad, uno dice, pero la mayoría de las funciones que yo me topo a la hora de hacer ejercicios no son sumas, no son restas, son divisiones y composiciones. Y uno cuando mira este cuadrito dice, acá no dice nada de la composición de funciones. O sea, no dice nada de cómo es una composición de funciones continuas. Pero para eso vamos a la siguiente página. Fíjense, continuidad de una composición de funciones. Esta propiedad quizás sea la más importante de todas, porque la mayoría de las funciones, por lo general muy complejas a la vista, suelen ser composiciones de funciones que
si se desmenuzan lo suficiente, pueden trabajarse como si fueran funciones que ustedes reconocerían su continuidad, ¿sí? Por ejemplo, acá hay un ejemplo acá abajito, pero vamos a leer primero lo que nos implica la continuidad de una función compuesta. Si ustedes tienen una función h que ustedes conocen que es continua en un punto y tienen otra función g que es continua en la imagen de x0 y 0 por h, es decir, ustedes saben que g es continua en lo que devuelve h evaluada en x0 y 0, ¿sí? Entonces, bajo esa condición, ustedes pueden afirmar que g de h sería continua en ese mismo punto. Es decir, eso lo que les va a permitir a ustedes es tener que el límite, ¿sí? Recuerden que esta propiedad era fundamental, ¿está bien? Tendríamos que el límite de g de h de xy coincide con lo que nos daría evaluar a la función en x0 y 0. Y acuérdense que esto muchas veces en los límites, cuando trabajan con límites, es algo bastante útil, porque muchas veces ustedes pueden llegar a tener una función, ¿sí?, que está compuesta por varias funciones que ustedes saben que son continuas y que además cumplen que la función externa, en este caso la función externa sería g, es continua en los valores que devuelve la función interna. En este caso hablaríamos de h. ¿Está bien? Entonces fíjense que a través de eso ustedes podrían utilizar esta propiedad para, en vez de estar calculando el límite por definición o por sándwich, podrían aprovechar el hecho de la continuidad de la función composición para aplicar la sustitución directa y justificar esa sustitución directa. Acuérdense que resolver un límite no es hacer sustitución directa, ¿sí? Siempre que ustedes apliquen esta técnica tienen que justificar por qué dicen que es válida esa sustitución, ¿sí? Y muchas de esas justificaciones de por qué usar sustitución directa vienen de justificar la continuidad de esa función. ¿Está bien? Entonces, fíjense este ejemplo que les puse acá. F de xy es el seno de x cuadrado más y cuadrado sobre x, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que ustedes tienen que analizar la continuidad de una función si les piden analizar esta misma en todo R2, por ejemplo, ¿sí?, o en todo su dominio? Fíjense, lo primero que tienen que identificar es que f de xy es un cociente de dos funciones. Una de ellas es el seno de x cuadrado más y cuadrado y la otra es x. ¿Está bien? Ahora bien, ¿qué son individualmente cada función? O sea, ¿qué es seno de x cuadrado más y cuadrado y x? Bueno, en principio x es un polinomio. Y como ya sabrán, si recuerden de las propiedades que han visto en análisis 1, los polinomios y las funciones racionales cuyos denominadores no se anulan son continuas, ¿sí? En el caso de las funciones racionales son continuas para todo número, para todo xy en este caso, que no anule el denominador, ¿sí? Entonces, fíjense que x es un polinomio, o sea que va a ser continua para todo R2, como función individual. Recuerden, acá yo estoy mirando a x y estoy justificando su continuidad independientemente de qué hacía x en la función f, ¿sí? X como polinomio, como función individual, aislada, es continua en todo R2. Pero el seno de x cuadrado más y cuadrado es una composición de dos funciones. El seno de x y x cuadrado más y cuadrado, ¿sí? Y acá es donde entra el poder de la propiedad que acabamos de charlar. X cuadrado más y cuadrado es un polinomio, o sea que individualmente sería continuo en todo R2. Y el seno de x es una función que nosotros ya conocemos que es continua, y fíjense con este detalle. El seno de x es una función continua en todos los reales, en todo R. ¿Por qué? Porque yo acá, como seno de x, estoy hablando de una función de una variable. Y esto es algo que tienen que hacer, tienen que prestarle mucha atención. Fíjense, la propiedad dice, si h es continua en x0 y 0, o sea, en un valor de x y un valor de y. Pero cuando les hablan de g, les dice que g tiene que ser continua en lo que devuelve h. Y h devuelve un número real. Un número real. O sea, devuelve un valor particular. No devuelve un x y un y, digamos. ¿Está bien? Entonces, fíjense qué interesante que es que la función externa en la composición es una función de una sola variable. Por lo tanto, la continuidad de esta función, en este caso seno de x, tendría que ser justificada a través de reconocer a esa función como una sola variable. Y como ustedes ya saben de análisis 1, el seno de x es una función continua en todos los reales, derivable también, pero bueno, por ahora estamos hablando solo de continuidad, ¿sí? Entonces,
Fíjense que lo que vemos por separado es una composición de dos funciones que son continuas. Pero estaría mal decir que porque esto es una composición de funciones continuas, esta también va a ser continua, porque eso no es lo que dice la propiedad. Acá no nos están diciendo la composición de funciones continuas es continua. Lo que nos están diciendo es si la función externa es continua, perdón, si la función interna es continua en un valor particular y g es continua en lo que devuelve esta función, entonces nosotros ahí tendríamos justamente la justificación de la composición de funciones continuas. Pero bueno, ¿cómo sería eso exactamente? Bueno, vean acá. Lo primero que les anoté acá, ¿sí? En estos dos puntitos rojos que tenemos acá, es que recordemos básicamente lo que nosotros sabíamos de análisis 1, ¿no? Los polinomios son continuos en todo R2. Bueno, esto lo extendemos a análisis 2 en realidad. Y la función seno de x será continua en todos los reales. Pero la pregunta es, ¿el seno de x cuadrado más y cuadrado es continuo siempre? ¿En algunos valores? ¿En qué valores va a ser? Bueno, sí, justamente es una función continua en todo R2. ¿Pero por qué? Bueno, la función interna, que es x cuadrado más y cuadrado, ¿sí? Es una función que siempre devuelve números positivos o el 0. ¿Está bien? Y como el seno de x es continuo en todos los reales, ¿está bien? Particularmente el seno de x va a ser continuo en los reales positivos incluyendo al 0. Es decir, lo que devuelve la función interna, la función externa, es continua en ellos. En otras palabras, la imagen de x cuadrado más y cuadrado, ¿sí? Los valores que esto devuelve, el seno de x va a ser continuo en ellos mismos, ¿sí? Por lo tanto, por propiedad de la continuidad de la composición, que es la propiedad que vimos recién, el seno de x cuadrado más y cuadrado va a ser continuo en todo R2. Fíjense qué interesante y no sé si dimensionan el hecho de que acabamos de justificar la continuidad, está bien, del seno de x cuadrado más y cuadrado como función aislada, su continuidad para todo R2, sin tener que trabajar con límites, sin trabajar con las condiciones de continuidad por definición. Pero bueno, nuestro objetivo era en realidad saber la continuidad de la función f, que es esta de acá, que es el seno de x cuadrado más y cuadrado sobre x. Pero claro, como yo les dije, lo primero que tienen que observar es que esto es un cociente de funciones, donde, por lo que charlamos hace un rato, el seno de x cuadrado más y cuadrado va a ser continuo en todo R2, ¿sí? Como función individual, y x como polinomio y a su vez como función individual es continua en todos los reales. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo justificaríamos acá esta composición? Perdón, este cociente. Fíjense, esta función va a ser continua, ¿sí? Pero vamos a estar usando la propiedad del cociente de funciones continuas, ¿sí? Fíjense, el numerador es continuo para todo R2, el denominador es continuo para todo R2, excepto los puntos que tengan x igual a 0. Pero y está abierto a ser cualquier número real. Entonces, fíjense que siempre y cuando el denominador no sea 0, es decir, en todos los puntos del tipo x igual a 0 e y un número real genérico, ¿sí? Acá estamos aplicando la propiedad de cociente de funciones continuas. Entonces, fíjense que acá tendríamos que f de xy es continua en todo R2, excepto los x e y que pertenecen a R2, en los que x vale 0, pero y está abierto a ser cualquier número real, ¿sí? Ojo, puede ser muy tentador pensar de que uno está diciendo la continuidad es para todo xy distinto, o sea, para todo xy perteneciente a R2 con x distinto de 0, ¿sí? Es cierto, eso lo pueden pensar así, pero recuerden que y está abierto a ser cualquier número real. Por lo tanto, todos los puntos del tipo 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 1 medio, 0, menos 1, 0, menos pi, lo que sea, está bien, todos los puntos que tengan coordenada x igual a 0 van a ser puntos en los que mi función f no es continua. Por lo tanto, tengan presente eso, no es que solamente son los puntos en los que x es distinto de 0. Sí, x es distinto de 0, pero ustedes si dejan eso escrito no están diciendo qué pasa con y. Y en este caso, como les mencioné, es importante que sepan que y puede estar abierto a ser cualquier número real, sí, pero si x es igual a 0, la función no va a ser continua allí. Bien, este era un ejemplo no tan complejo, sí, para empezar. Y esto que les voy a mostrar acá es un extracto del Larson, ¿sí? Del cálculo 2 Larson, que les dan dos tipos de funciones, ¿sí? Una función es x menos y sobre x cuadrado más y cuadrado, y la otra es 2 sobre y menos x cuadrado.
Fíjense, la del inciso A les dice que es una función racional, o sea, un cociente de polinomios, ¿sí? Y ya les está diciendo automáticamente que es una función continua en todo su dominio, ¿sí? ¿Por qué se debe esto? Porque lo que hablamos al principio. Recuerden que ustedes en análisis 1 vieron que las funciones racionales son funciones continuas, ¿sí? En todos los números excepto en los que anulen el denominador. En análisis 2 esto se extendía como las funciones racionales son funciones continuas para todo xy, ¿sí? Tales que g de xy, que es la que va en el denominador, ¿sí? No sea 0. En este caso lo que debíamos pedir es que x cuadrado más y al cuadrado sea distinto de 0, ¿sí? Porque si no se nos anularía el denominador. Entonces fíjense lo que nos dice. Como una función racional es continua en todo punto de su dominio, ¿sí? En este caso su dominio serían todo R2 excepto el 0, 0. Se puede concluir que f es continua en todo punto del plano xy excepto en el 0, 0. ¿Sí? Fíjense que acá tienen inclusive un dibujo de esa función. Ahora bien, ¿qué hacemos con la otra? Porque la otra función evidentemente parecería tener como esta misma cualidad, ¿no? Es una constante sobre un polinomio. Pero fíjense que a través de la misma propiedad, ¿sí? En este caso, lo que tenemos que ver es que estamos hablando de un cociente de funciones, por ejemplo, ¿no? Una constante y menos x cuadrado, pero le estamos pidiendo a la función del denominador que no se anule. El problema es que la función del denominador no se anula en 0, 0 solamente. Se va a anular en todos los x e y tales que se cumpla esta ecuación. ¿Está bien? Entonces, fíjense que acá no es todo R2 excepto el 0, 0, sino que va a ser todo R2, o sea, la función 2 sobre y menos x cuadrado, por propiedad del cociente de funciones continuas, va a ser continua en todo xy que pertenece a R2, excepto en los puntos en los que y coincide con x cuadrado, donde x es un número real genérico, ¿sí? Y fíjense que acá tienen un dibujo de lo que estaría ocurriendo, ¿sí? Fíjense, vuelvo a recalcar la importancia de poder entender bien estos conceptos porque nos ahorran mucho trabajo. Si ustedes ven un parcial de análisis del primer parcial, van a ver que siempre hay un ejercicio que habla de continuidad, ¿sí? Siempre les van a preguntar por la continuidad de una función y usualmente suele ser una función a trozos. ¿Está bien? Por eso es importante poder comprender bien estos conceptos para poder aplicarlos en funciones más complejas, ¿sí? Y recapitulando. Definición de continuidad. ¿Cuándo la usamos entonces? Bueno, la usamos cuando no podemos hacer uso de las propiedades de continuidad, sea la suma de funciones continuas, resta, producto, cociente o composición, ¿sí? Les vuelvo a repetir, ¿cuándo puede ocurrir esto? O sea, ¿cuándo puede ocurrir que tengamos que requerir la definición de continuidad en un punto? ¿Sí? Bueno, eso va a ocurrir por lo general en las funciones a trozos, ¿sí? En la frontera. Esos son puntos típicos en los que uno tiene que analizar la continuidad por definición. Pero bueno, vamos ahora en el otro video a ver 2 ejercicios de la práctica. Está bien para que puedan ver cómo se haría este proceso. Así que nos vemos en el próximo video.